En noviembre de 2018, en un barrio obrero de las afueras de Madrid, Javier se enfrentó al enemigo más silencioso de todos: la parálisis invisible del duelo no resuelto. No fue un evento repentino, sino la culminación de años de deriva. Desde que un accidente de coche le arrebató a sus padres, su vida se había convertido en un eco de lo que pudo ser. Durante casi 5 años cada día fue un laberinto de intentos fallidos por reconectar con el mundo, de recaídas en una apatía que lo consumía todo, y de pequeños avances que se desvanecían como el humo. Se había acostumbrado al peso de la culpa, a la monotonía de los trabajos esporádicos que solo servían para pagar las facturas más urgentes, y al silencio de un piso lleno de recuerdos que ya no sabía cómo gestionar. Los días se sucedían, idénticos y grises, y la esperanza se había convertido en una palabra extraña, algo que pertenecía a la vida de otros. Sus amigos, poco a poco, dejaron de llamar, cansados de un muro contra el que sus palabras rebotaban sin efecto. Él era un fantasma en su propia existencia, un espectador de una vida que pasaba al otro lado de su ventana. Hasta que un gesto de amabilidad, tan pequeño y mundano que podría haberse perdido en el ruido de la ciudad, lo cambió absolutamente todo. La pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿cómo un hombre, consumido por la culpa y el abandono, encuentra la fuerza para volver a mirar hacia adelante cuando ni siquiera recuerda por qué debería hacerlo? Antes de contarte cómo un encuentro fortuito en un mercado de barrio abrió la única puerta que aún quedaba entreabierta, comenta desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la increíble cadena de decisiones que reconstruyó esta vida desde sus cimientos. El conflicto de Javier no era la falta de dinero ni de oportunidades. Su amigo Marcos le había ofrecido trabajo en repetidas ocasiones, y sus antiguos profesores de la Facultad de Arquitectura aún recordaban su talento excepcional. El verdadero obstáculo era una herida interna, una culpa irracional que se había enquistado en su mente desde la última conversación que tuvo con sus padres. Fue una discusión trivial, una de tantas sobre su futuro, sobre la presión de terminar su proyecto final de carrera. Pero en su memoria, distorsionada por el trauma, esa discusión se había magnificado hasta convertirse en la causa de todo. Se convenció a sí mismo de que, si no hubieran discutido, ellos no habrían cogido el coche en ese preciso momento, con ese estado de ánimo. Esta creencia tóxica era su ancla y su castigo. Se saboteaba a sí mismo de forma sistemática, rechazando cualquier ayuda, abandonando cualquier proyecto a medias, porque en el fondo de su ser sentía que no merecía nada bueno. El piso que heredó, en lugar de ser un refugio, se convirtió en su mausoleo personal, un lugar donde el polvo se acumulaba sobre sus viejos planos y maquetas, testigos mudos de un futuro que él mismo había sentenciado a muerte. La rutina de Javier era un manual de supervivencia en el limbo. Se levantaba tarde, no por pereza, sino para acortar las horas de vigilia. El primer sonido del día no era un despertador, sino el zumbido del televisor que había quedado encendido toda la night. El café, casi siempre frío, era su único desayuno. Pasaba las mañanas buscando en Internet trabajos temporales que no requirieran interacción humana: reponedor nocturno en un supermercado, mozo de almacén en un polígono industrial, repartidor de comida a domicilio. Eran empleos que le permitían moverse por la ciudad como una sombra, sin tener que mantener conversaciones que no fueran estrictamente necesarias. Al mediodía comía cualquier cosa directamente del envase, de pie en la cocina, con la mirada perdida en la pared desconchada. Las tardes eran las peores. El silencio del piso se volvía ensordecedor, solo interrumpido por los ruidos de la vida ajena que se colaban por la ventana. Los niños jugando en la plaza, las vecinas charlando en el portal, el murmullo del bar de la esquina. Para él, esos sonidos no eran más que un recordatorio constante de su aislamiento. Era un extranjero en su propio barrio, un hombre invisible rodeado de una comunidad que seguía adelante sin él. Las noches las dedicaba a ahogar sus pensamientos frente a la pantalla, saltando de un canal a otro, buscando una distracción que nunca llegaba a ser suficiente para acallar la voz en su cabeza que le repetía, una y otra vez, su fracaso. Marcos, su mejor amigo desde la infancia, era el último eslabón que lo unía a su vida anterior, y ese eslabón estaba a punto de romperse. Su paciencia, forjada a lo largo de años de lealtad incondicional, se estaba agotando. Ya no sabía qué más hacer. Le había llamado cientos de veces,
enviado mensajes que quedaban sin respuesta durante días, se había presentado en su puerta con ofertas de trabajo en el estudio de arquitectura de su primo, con entradas para un partido de fútbol, con la simple excusa de tomar una cerveza. Cada intento chocaba contra la misma pared de apatía. La última vez que lo vio, hace apenas 2 meses, la tensión fue palpable. Marcos le había hablado con una dureza que nunca antes había usado. Javier, te estás dejando morir. Tus padres no querrían esto para ti. No puedes seguir así, escondido del mundo como si tuvieras algo que pagar. Las palabras, aunque bien intencionadas, tuvieron el efecto contrario. Javier se cerró aún más, respondiendo con un silencio gélido que era más elocuente que cualquier grito. Para él, Marcos no podía entenderlo. No podía comprender el peso que cargaba, la certeza de que su castigo era justo. Aquel día, Marcos se fue del piso con una expresión de derrota y tristeza, y por primera vez en 5 años, Javier sintió un atisbo de alivio en su soledad. La última conexión que le exigía un esfuerzo por vivir se estaba debilitando, y una parte de él, la parte más enferma y cansada, lo agradecía. El barrio, con sus fachadas grises y su bullicio constante, actuaba como un espejo deformado de su estado interior. Era un ecosistema de lucha diaria y resignación, pero también de una vitalidad que a Javier le resultaba ajena y casi ofensiva. Doña Carmen, la portera del edificio, era la personificación de esa realidad. Una mujer de carácter agrio, de unos 60 años, que parecía tener un radar para sus peores momentos. Siempre lo interceptaba en el portal para recordarle las facturas de la comunidad pendientes o para quejarse del buzón abarrotado. Este chico no vive ni deja vivir, solía murmurar a otras vecinas. Sin embargo, detrás de esa fachada de dureza, había una preocupación genuina. A veces, le dejaba una bolsa con fruta en el felpudo sin decir nada, o se aseguraba de que recogiera alguna carta importante. Era su manera de decirle que, a pesar de todo, alguien se daba cuenta de su existencia. Pero para Javier, cada interacción era una fuente de ansiedad. Ver a los vecinos saludarse, a las familias paseando, al dueño del kiosco discutiendo de fútbol con los clientes, todo ello subrayaba su condición de paria. Se sentía como un actor que había olvidado su papel, y ahora deambulaba por el escenario mientras la obra continuaba a su alrededor. El mundo seguía girando, con sus pequeñas alegrías y sus problemas cotidianos, y él estaba atrapado en un único momento, el del accidente, un instante congelado del que no sabía, o no quería, escapar. El peso del pasado era una carga física. Javier a menudo sentía una opresión en el pecho que le dificultaba respirar, especialmente por las noches. Guardaba los proyectos de su carrera de arquitectura en una gran carpeta de cartón debajo de la cama. Hacía años que no la abría, pero sabía que estaba allí. Era la prueba tangible de su potencial perdido, de la persona que estaba destinado a ser antes de que todo se torciera. A veces, en mitad de la noche, se despertaba con el eco de la voz de su padre en su cabeza, hablando con orgullo de sus diseños, de su visión para crear espacios que mejoraran la vida de la gente. Esos recuerdos eran los más dolorosos, porque le recordaban no solo lo que había perdido, sino también lo que él mismo estaba destruyendo. Se había prohibido sentir orgullo por su propio talento. Cualquier atisbo de creatividad o ambición era inmediatamente sofocado por una oleada de culpa. ¿Cómo podía atreverse a construir algo nuevo cuando se sentía responsable de haber destruido a su propia familia? Su autoimpuesto castigo era la inacción. No crear, no construir, no avanzar. Permanecer estancado era su penitencia. Su vida se había convertido en un monumento a la pérdida, y él era su único y solitario guardián. El piso, los planos, el silencio. Todo formaba parte de un ritual de duelo patológico que lo mantenía a salvo del futuro, pero prisionero de un pasado que se negaba a soltarle. El colapso no fue un estruendo, sino un lento y silencioso desmoronamiento. Empezó con las finanzas. El dinero de la herencia, que en un principio parecía una red de seguridad, se convirtió en una cuenta atrás hacia la nada. Javier lo gastaba con la parsimonia de quien sabe que cada euro es irreemplazable, pero la inacción es cara. Las facturas se acumulaban en el buzón, ignoradas durante semanas hasta que las cartas certificadas con borde rojo le obligaban a enfrentarse a la realidad. Primero fue la factura de la luz, luego la del agua, y finalmente, las temidas notificaciones de la comunidad de vecinos,
esas que doña Carmen se aseguraba de que viera. Cada pago era una pequeña humillación, una prueba más de su incapacidad para sostenerse. Empezó a vender cosas. Primero, objetos sin valor sentimental. Luego, los libros de arquitectura de su padre, una colección que había admirado desde niño. El día que vendió el reloj de pulsera de su padre por una fracción de su valor a un comprador de segunda mano, sintió que no solo estaba malgastando su herencia, sino profanando su memoria. El dinero obtenido apenas cubrió las deudas de ese mes, pero el coste emocional fue incalculable. Se estaba comiendo su propio pasado para sobrevivir a un presente que no quería vivir. La negligencia se extendió de sus finanzas a su propio cuerpo. Dejó de cuidarse. Los días pasaban sin que se afeitara, y su barba crecía de forma desigual, dándole un aspecto de abandono que reflejaba perfectamente su estado interior. Perdió peso, no por dieta, sino por un desinterés profundo en la comida. El acto de cocinar le parecía un esfuerzo titánico y sin sentido. Su dieta consistía en lo que fuera más rápido, y requiriera menos preparación: pan de molde, latas de conserva, comida precocinada que calentaba en el microondas. Su piso se convirtió en una extensión de su mente, oscuro, desordenado y estancado. Las persianas permanecían bajadas durante todo el día, creando una penumbra perpetua que lo protegía del sol y del recordatorio de que fuera, la vida continuaba. El polvo se acumulaba en los muebles y en sus maquetas, creando un sudario gris sobre los restos de su futuro. Dormía mal, con un sueño ligero e interrumpido por pesadillas recurrentes en las que revivía la discusión con sus padres una y otra vez, cada vez con más detalles inventados y crueles. Por la mañana, se miraba al espejo, y apenas reconocía al extraño de ojos hundidos y piel pálida que le devolvía la mirada. No era solo tristeza, era una autodestrucción pasiva, un lento suicidio por abandono. Hubo un intento, breve y fallido, de buscar ayuda profesional. Presionado por Marcos, que llegó a pagarle las 3 primeras sesiones, Javier acudió a un psicólogo en el centro de la ciudad. El despacho era un espacio tranquilo, diseñado para invitar a la confianza, pero para Javier, fue una cámara de tortura. Se sentaba en el sillón de cuero, y respondía a las preguntas del terapeuta con monosílabos y frases hechas. Hablaba de la pérdida, de la tristeza, del vacío. Describía los síntomas de su depresión con una precisión casi clínica, como si hablara de otra persona. Sin embargo, nunca llegó al núcleo del problema. La culpa, esa convicción tóxica de que él era el responsable del accidente, permanecía oculta, como una piedra afilada en el fondo de su garganta. No podía verbalizarla. Decirlo en voz alta lo haría real, lo convertiría en una sentencia definitiva. El psicólogo, un hombre paciente y experimentado, intentó abrir diferentes puertas, pero Javier las cerraba todas. Sentía que el terapeuta no podía entender la magnitud de su falta. Después de la tercera sesión, no volvió. Le dijo a Marcos que no le servía de nada, que era una pérdida de tiempo y dinero. En realidad, huyó porque se acercaba peligrosamente a la verdad, y la verdad era un abismo al que no se atrevía a asomarse. El mundo de la arquitectura, que antes había sido su pasión y su futuro, se convirtió en una fuente de dolor insoportable. Unos meses después de abandonar la terapia, recibió un correo electrónico de Ricardo, uno de sus antiguos profesores de la universidad, un hombre que siempre había creído en su talento. Le hablaba de un pequeño concurso para diseñar un centro cívico en un pueblo de la Sierra de Madrid. He pensado en ti, Javier. Tu visión para los espacios comunitarios siempre fue excepcional. Es una oportunidad para volver a empezar, decía el mensaje. Por un instante, un impulso casi olvidado lo llevó a su trastero. Abrió la carpeta que contenía su proyecto final de carrera, aquel del que sus padres estaban tan orgullosos. El olor del papel, la precisión de los trazos a tinta, la audacia del diseño. Por un momento, el Javier de antes resurgió. Sintió una punzada de emoción, de posibilidad. Pero fue fugaz. Inmediatamente, la voz de la culpa le susurró al oído. ¿Construir algo para la comunidad? ¿Tú? El que destrozó a su propia familia. La idea le pareció una blasfemia. Cerró la carpeta con violencia, como si quemara. Volvió al ordenador y borró el correo de Ricardo sin responder. Esa noche, la sensación de fracaso fue más profunda que nunca. No solo había renunciado a su futuro, sino que estaba activamente profanando su propio talento como parte de su penitencia.
La desconexión social se volvió casi total. Los mensajes de Marcos se espaciaron cada vez más, pasando de la preocupación insistente a un silencio resignado. La última vez que intentó algo fue para su boda. Javier recibió la invitación, un elegante cartón con letras doradas que parecía de otro universo. Durante semanas, la invitación estuvo sobre la mesa de la cocina, como una acusación. Compró un regalo, un juego de copas de vino caro, y hasta escribió una tarjeta torpe deseándoles felicidad. Pero el día de la boda, fue incapaz de salir de casa. Se vistió con el traje que había comprado para la ocasión, se miró al espejo y vio a un impostor. La idea de estar rodeado de gente feliz, celebrando el amor y el futuro, le provocaba náuseas. Se quitó el traje, se puso el pijama, y pasó el día entero en el sofá, viendo la televisión con el volumen al máximo para no pensar. Al día siguiente, vio las fotos en las redes sociales. Marcos radiante, sus amigos de la universidad riendo, bailando, todos habían seguido adelante. Marcos no le llamó para recriminarle su ausencia. Simplemente, no llamó más. Ese silencio fue la confirmación de que el último puente que lo unía a su vida anterior se había derrumbado. Estaba oficialmente solo. Su identidad se fue disolviendo hasta desaparecer. Ya no era Javier, el prometedor arquitecto. Ni siquiera era Javier, el amigo ausente. Se convirtió en una sombra, una entidad definida por la negación. Para sobrevivir, aceptó un trabajo nocturno en un gran centro logístico en las afueras. Su tarea era clasificar paquetes desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Era el empleo perfecto para alguien que quería ser invisible. El trabajo era mecánico, repetitivo, y no requería ninguna interacción humana más allá de un gruñido de asentimiento. Se movía entre las cintas transportadoras y las estanterías metálicas bajo la luz fluorescente, un autómata más en una cadena de montaje anónima. Sus compañeros eran personas de todas partes, inmigrantes, estudiantes, gente que, como él, necesitaba el dinero y no hacía preguntas. Nadie sabía su nombre completo, nadie conocía su historia. Este anonimato le proporcionaba un extraño alivio. Era la prueba de que había logrado borrarse del mundo. Sin embargo, en las largas horas de la madrugada, mientras el zumbido de la maquinaria llenaba el silencio, a veces se preguntaba si alguien notaría su ausencia si un día, simplemente, no aparecía. La respuesta, aterradora y dolorosamente clara, era que no. El punto más bajo no llegó con un grito, sino con un silencio aterrador. Fue en el 5º aniversario del accidente. Los años anteriores, esa fecha había sido un día de dolor agudo y ritualizado. Se encerraba en casa, no comía, y se permitía ser consumido por los recuerdos y la culpa. Era su día de luto oficial, su forma de seguir conectado a ellos a través del sufrimiento. Pero ese año fue diferente. Se despertó por la mañana esperando la ola de angustia, pero no llegó. Pasaron las horas, y en lugar del dolor punzante, solo había un vacío inmenso, una apatía tan profunda que asustaba. Se acercó a la única foto de sus padres que conservaba en el salón, esperó sentir algo, rabia, tristeza, nostalgia. Pero no sintió nada. Era como mirar la foto de dos extraños. El dolor, que había sido su compañero constante, su castigo y su última conexión con ellos, se había agotado. Se había quedado hueco. Se dio cuenta de que su penitencia ya no consistía en sufrir, sino en no sentir absolutamente nada. La vida se había reducido a una serie de funciones biológicas sin propósito ni emoción. Era el verdadero infierno, no la presencia del dolor, sino la ausencia total de vida. En ese momento de absoluta desolación, sin saberlo, estaba más cerca que nunca del único evento que podría romper ese hechizo. El cambio comenzó en el lugar más improbable, el mercado de los sábados, un hervidero de vida del que Javier se sentía completamente ajeno. Acudía allí por pura necesidad, una vez cada 2 semanas, para comprar lo mínimo indispensable que le permitiera seguir existiendo. Se movía entre los puestos con la cabeza gacha, evitando el contacto visual, un fantasma entre los aromas de fruta fresca, las voces de los vendedores pregonando sus ofertas y el murmullo de las conversaciones familiares. Para él, aquel bullicio era una cacofonía que solo servía para recordarle su propio silencio. Era un ritual de supervivencia que odiaba,
porque le obligaba a salir de la penumbra de su piso y enfrentarse a un mundo que seguía girando sin él. Aquel sábado de noviembre no era diferente. El cielo de Madrid tenía ese color gris plomizo que presagia el invierno, y el frío se colaba por su chaqueta desgastada. Estaba a punto de pagar por un par de latas de conservas y una barra de pan cuando, a unos metros de distancia, vio a una anciana perder el equilibrio. Sus bolsas, cargadas hasta los topes, se inclinaron peligrosamente, y por un instante, el tiempo pareció ralentizarse. En ese breve lapso, algo dentro de Javier, un instinto enterrado bajo capas de apatía, se activó. Fue un impulso primario, desprovisto de pensamiento o de cálculo, una reacción que no entendía pero que no pudo reprimir. Fue entonces cuando ocurrió. En un movimiento que sorprendió incluso a sí mismo, Javier se abalanzó hacia adelante, no con la agilidad de antes, sino con la torpeza de un cuerpo desacostumbrado al movimiento repentino. Logró sujetar a la mujer por el brazo justo antes de que cayera, estabilizándola mientras una de las bolsas se volcaba, esparciendo naranjas por el suelo. La anciana, de pelo blanco y ojos sorprendentemente lúcidos, le miró con una mezcla de susto y gratitud. «Gracias, hijo». «Qué torpe estoy últimamente», dijo con una voz frágil pero firme. Javier, incómodo por la atención que habían atraído, se limitó a asentir mientras recogía las naranjas. Su plan era devolverle la fruta, murmurar un de nada, y desaparecer. Pero la mujer, cuyo nombre era Elena, no se lo permitió. Le agarró la mano con una fuerza inesperada, y le dijo, «No, no, has sido muy amable, déjame invitarte a un café, vivo aquí al lado, insisto». Javier intentó negarse, balbuceando excusas sobre tener prisa, pero había algo en su mirada, una determinación tranquila y amable, que desarmó sus defensas. Por primera vez en años, el esfuerzo de mantener su barrera de aislamiento le pareció más agotador que ceder. Sin saber muy bien por qué, se encontró asintiendo y cargando con las bolsas de la compra de aquella completa desconocida. El piso de Elena estaba a solo 2 calles, en un edificio antiguo pero bien conservado. Al entrar Javier sintió un choque cultural instantáneo. Su propio apartamento era un espacio oscuro, silencioso y estancado, donde el aire olía a polvo y soledad. La casa de Elena, en cambio, estaba llena de luz y vida. Olía a café recién hecho y a cera de muebles. Las paredes estaban cubiertas de fotografías enmarcadas que contaban la historia de una vida entera, bodas, bautizos, viajes, rostros sonrientes de diferentes generaciones. Había plantas en las ventanas y una estantería repleta de libros con los lomos gastados por el uso. Era un hogar, un concepto que Javier casi había olvidado. Se sentó en un viejo sillón de orejas, sintiéndose un intruso, un manchón de oscuridad en aquel lienzo de calidez. Elena se movía por la pequeña cocina con una eficiencia tranquila, preparaba el café mientras le hacía preguntas sencillas sobre el barrio, sobre el tiempo. Él respondía con monosílabos, tenso, esperando el momento adecuado para poder marcharse educadamente. Cada minuto que pasaba allí, era una tortura, un recordatorio de todo lo que él no tenía, de todo lo que había perdido, y peor aún, de todo lo que había decidido no volver a construir. Mientras Elena servía el café en 2 tazas de porcelana, la mirada de Javier vagó por la estantería principal, deteniéndose en una fotografía en particular. No era la más grande ni la más destacada, pero algo en ella le resultó familiar. Era una foto en blanco y negro, un poco descolorida por el tiempo. Mostraba a una Elena mucho más joven, radiante, abrazada a una pareja. El hombre y la mujer de la foto sonreían a la cámara con una alegría genuina, con esa confianza en el futuro que solo se tiene en la juventud. Javier sintió un vuelco en el estómago, el aire se le escapó de los pulmones como si le hubieran dado un puñetazo. Se levantó, se acercó a la estantería con pasos temblorosos y cogió el marco. No había duda, eran sus padres. Más jóvenes de lo que él los recordaba, pero inconfundiblemente ellos. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. El zumbido de la calle, el aroma del café, la presencia de Elena, todo se disolvió en un torbellino de confusión y shock. ¿Qué hacía una foto de sus padres en casa de esta mujer? ¿Quién era ella? Se giró hacia Elena, con el portarretratos en la mano, incapaz de articular una sola palabra. Solo pudo señalar la foto, con los ojos llenos de una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta.
Elena dejó las tazas en la mesa, y lo miró con una infinita tristeza y comprensión. Su sonrisa amable se había desvanecido, reemplazada por una expresión de profunda empatía. «Lo sabía», susurró. «Sabía que eras tú en cuanto te vi. Tienes los ojos de tu madre». Se acercó a él lentamente y le indicó que volviera a sentarse. «Tu madre Isabel. Ella y yo éramos como hermanas. La conocí en la facultad. Yo era su profesora, pero pronto nos hicimos amigas inseparables. Fui su mentora, su confidente, y ella fue la hija que nunca tuve». Javier escuchaba, aturdido, mientras las palabras de Elena empezaban a llenar los vacíos de un pasado que creía conocer. Le habló de la pasión de su madre por el arte, de su risa contagiosa, de cómo conoció a su padre. Le contó historias de su infancia que él apenas recordaba, anécdotas que pintaban un retrato de sus padres lleno de vida, amor y sueños. Por primera vez en 5 años, Javier no los veía a través del filtro distorsionado de aquella última discusión, sino a través de los ojos de alguien que los había amado profundamente. La coraza de apatía que había construido a su alrededor comenzó a agrietarse, dejando al descubierto una herida que nunca había dejado de sangrar. Elena hizo una pausa, tomó aire y le dijo: «Javier, hay algo que necesitas saber sobre el día del accidente. Algo que tu madre me contó esa misma mañana». El silencio que siguió a esa frase fue el más denso que Javier había experimentado en su vida. Sintió un terror helado recorrerle la espalda. Una parte de él quería salir corriendo, huir de lo que fuera que Elena estuviera a punto de decir. Pero otra parte, una parte que había estado dormida durante años, necesitaba desesperadamente saber. «No discutían, Javier», dijo Elena con una voz suave pero firme, como si estuviera extirpando una bala. «Todo lo contrario. Estaban más orgullosos de ti que nunca». Le explicó que aquella mañana, su madre la había llamado, eufórica. Le contó que había estado moviendo hilos con un antiguo contacto en una editorial de arquitectura. Había conseguido que se interesaran por su proyecto final de carrera, aquel diseño innovador para un centro comunitario que tanto le había costado. «No iban a una reunión de trabajo sin importancia, Javier», continuó Elena, con los ojos llenos de lágrimas. «Iban a la editorial para darte la mayor sorpresa de tu vida. Querían conseguirte un contrato para publicar tu proyecto como un libro, para lanzar tu carrera. Tu padre había pasado la noche anterior escribiendo notas de orgullo en los márgenes de los planos. Llevaban una copia en el coche en ese mismo momento. Cada palabra era un martillazo contra el muro de culpa que Javier había construido durante 5 años. La base de su sufrimiento, la creencia que había definido su existencia y justificado su castigo, era una mentira. En ese instante, la estructura que sostenía su mundo se vino abajo. No fue un derrumbe lento, sino una implosión violenta y catártica. El peso que había llevado sobre los hombros durante 1825 días se desvaneció, pero en su lugar no encontró alivio, sino un abismo de dolor puro y sin adulterar. La culpa había sido un escudo, un anestésico tóxico que le impedía sentir la verdadera magnitud de su pérdida. Ahora, sin ella, el duelo lo golpeó con la fuerza de un huracán. Se desplomó en el sillón, ahogando un sollozo que se convirtió en un lamento desgarrador. Lloró como no había llorado desde el día del funeral. Lloró por sus padres, por su amor, por su orgullo. Lloró por el joven lleno de sueños que había asesinado lentamente. Lloró por los años perdidos, por las llamadas de Marcos que no respondió, por las oportunidades que saboteó, por cada amanecer que había maldecido. Era un llanto feo, convulso, el sonido de un alma que se rompía para poder empezar a sanar. Elena no dijo nada. Simplemente se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro, un ancla de humanidad en medio de su tormenta. Y en aquel pequeño salón, inundado por la luz gris de la tarde, Javier, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo en su dolor. La verdad lo había destrozado, pero también le había ofrecido la única cosa que creía haber perdido para siempre, la posibilidad de un perdón. El día después de la revelación, no trajo consigo una epifanía de alegría, sino una calma desoladora y extraña. Javier pasó la noche en el sofá de Elena, envuelto en una manta que olía a lavanda, durmiendo por primera vez en años un sueño profundo y sin pesadillas. Al despertar, el mundo no había cambiado de color. Seguía siendo gris, pero el peso en su pecho había desaparecido,
reemplazado por un vacío que era, a la vez, aterrador y extrañamente esperanzador. Elena no le hizo preguntas. Le preparó un desayuno sencillo, tostadas con mermelada y un café caliente, y se sentaron en silencio mientras la vida del barrio despertaba al otro lado de la ventana. Fue un silencio compartido, no uno de aislamiento. Cuando finalmente se levantó para irse, Elena solo le dijo una cosa: tus padres te dejaron las herramientas, Javier. No te pidieron que construyeras un palacio en un día, solo que no dejaras que se oxidaran. Al regresar a su piso, la puerta se abrió a un mausoleo que ya no le pertenecía. La penumbra, el desorden, el olor a estancamiento. Por primera vez no lo vio como su merecido castigo, sino como la escena de un crimen del que él mismo había sido la víctima y el verdugo. La primera decisión consciente que tomó en 5 años no fue monumental. Fue simple, casi ridícula en su mundanidad. Abrió de par en par todas las persianas, inundando el salón de una luz pálida y polvorienta que reveló la verdadera magnitud del abandono. El primer paso hacia la reconstrucción fue una batalla física contra su propio pasado. Comenzó por la cocina. Durante 3 días seguidos, desde la mañana hasta la noche, Javier se dedicó a limpiar. No fue una limpieza superficial, fue una excavación arqueológica de su propia negligencia. Llenó más de 20 bolsas de basura con envases de comida caducada, periódicos viejos y restos de una vida en suspenso. Fregó la grasa acumulada en los azulejos con una furia metódica, raspando capas de apatía hasta que el blanco original comenzó a emerger. Cada objeto que tiraba era una pequeña liberación, cada superficie que limpiaba era un metro cuadrado de su vida que reclamaba. El esfuerzo físico era agotador. Sus músculos, atrofiados por años de inactividad, protestaban con cada movimiento. Por la noche, caía en la cama exhausto, con el cuerpo dolorido, pero con la mente más clara de lo que había estado en media década. Cuando terminó con la cocina, siguió con el baño, y luego con el salón. El último bastión fue su antiguo dormitorio, que había mantenido cerrado como una tumba. Al abrir la puerta, el aire viciado casi lo hizo retroceder. Pero no lo hizo. Se arremangó y comenzó a clasificar, a tirar, a ordenar. Cuando terminó, una semana después, el piso era irreconocible. No era un hogar feliz, todavía no, pero era un espacio habitable. Un lienzo en blanco. Un lugar donde, por primera vez, era posible respirar. Con el espacio físico despejado, se atrevió a enfrentarse al desorden emocional. Una tarde, con el corazón latiéndole con fuerza, sacó la gran carpeta de cartón de debajo de la cama. La abrió sobre la mesa del salón, ahora limpia y despejada. Los planos de su proyecto final estaban allí, intactos. El papel olía a tiempo y a olvido. Con dedos temblorosos, pasó las láminas una por una. Vio sus propios trazos, la precisión de las líneas, la audacia de un diseño que buscaba crear comunidad. Y entonces las encontró, las notas de su padre, escritas con su característica letra de imprenta en los márgenes. No eran críticas técnicas, sino palabras de aliento y admiración. Magnífica solución para la luz natural, Javi. Esta zona de encuentro es el corazón del proyecto. Brillante. Tu madre y yo no podríamos estar más orgullosos. Javier leyó cada anotación una y otra vez, dejando que las palabras calaran hondo, sanando heridas que ni siquiera sabía que tenía. Ya no veía los planos como un recordatorio de su fracaso, sino como un testamento del amor de sus padres. Era su herencia, no en dinero, sino en confianza y en sueños. Aquella noche no durmió. Se quedó hasta el amanecer estudiando sus propios diseños, no con la nostalgia del pasado, sino con la curiosidad de un arquitecto que redescubre una idea brillante. Por primera vez se preguntó, ¿y si esto todavía fuera posible? El siguiente paso era el más difícil. Reconstruir los puentes que él mismo había quemado. El nombre de Marcos pesaba en su mente como una deuda impagable. Durante días, cogió el teléfono y lo volvió a dejar, ensayando conversaciones imaginarias que siempre terminaban en un silencio incómodo. Sabía que una simple disculpa no sería suficiente para borrar 5 años de ausencia y rechazo. Finalmente, una mañana, impulsado por una oleada de coraje que no sabía de dónde venía, marcó el número. El teléfono sonó 3 veces. Javier estuvo a punto de colgar cuando oyó la voz de su amigo, cautelosa, casi irreconocible.
Diga. Hubo una pausa. Javier tragó saliva. Marcos. Soy yo. Soy Javier. El silencio al otro lado de la línea fue largo, cargado de historia. Javier pudo oír la respiración de Marcos, la sorpresa, la duda. Javier, repitió Marcos, esta vez con un tono diferente, una mezcla de incredulidad y alivio. Javier no intentó dar explicaciones complejas, su voz era ronca pero firme. Lo siento, por todo, por la boda, por las llamadas, por ser un fantasma, no tengo excusas, solo, lo siento. No hubo recriminaciones. Marcos, después de otra pausa, simplemente dijo, me alegro de oír tu voz, tío, de verdad, ¿estás bien? No era una pregunta superficial. Era una puerta que se abría de nuevo. Acordaron tomar un café al día siguiente. No era una reconciliación completa, pero era un comienzo. Era la primera viga de un puente que había decidido reconstruir. El encuentro con Marcos fue a la vez un alivio y un duro golpe de realidad. Sentados en una terraza anónima, lejos de sus lugares habituales, la conversación fluyó con una torpeza inicial que poco a poco dio paso a una sinceridad dolorosa. Marcos le contó sobre su vida, su matrimonio, su ascenso en el trabajo, sus planes de comprar una casa. Hablaba de un futuro que para Javier era un país extranjero. Al ver a su amigo, un hombre que había seguido adelante, Javier sintió una punzada de vergüenza por su propio estancamiento. Impulsado por un optimismo recién descubierto, le habló de sus planes, de volver a la arquitectura. Marcos, leal como siempre, se ofreció a ayudarle de inmediato, a presentarle a gente, a buscarle un hueco en su empresa. Pero cuando Javier llegó a casa y abrió su portátil para actualizar su currículum, la realidad lo aplastó. 5 años en blanco, el software de diseño había evolucionado. Los nombres y contactos que conocía ya no eran relevantes. Se sintió como un náufrago intentando volver a un mundo que ya no lo reconocía. La frustración fue inmensa, y con ella, la vieja voz del sabotaje susurró en su oído. Es demasiado tarde, has perdido demasiado tiempo. Durante 2 días, la apatía amenazó con volver a engullirlo. Se quedó en casa, ignorando las llamadas de Marcos y de Elena, sintiendo el peso de la montaña que tenía que escalar. Fue Elena quien lo sacó de ese bache. Se presentó en su puerta sin avisar, con la excusa de que necesitaba ayuda para cambiar una bombilla. Al ver su piso, limpio y ordenado, sonrió. Veo que has estado ocupado, dijo, sin mencionar su reciente silencio. Mientras Javier se subía a una silla para cambiar la bombilla, ella le habló con su calma habitual. Nadie escala el Everest en un día, Javier. Empiezan en el campamento base. Le escuchó hablar de su frustración, de sentirse obsoleto, y no le ofreció soluciones mágicas. En su lugar, le hizo una pregunta sencilla. ¿Por qué no empiezas por aquí? Por el barrio. Camina por estas calles no como un fantasma, sino como el arquitecto que eres. Observa. Escucha, la arquitectura no está solo en los grandes estudios del centro. Está en cómo vive la gente, en lo que necesita. El consejo era tan simple, que desarmó su ansiedad. Al día siguiente, Javier salió a la calle con un cuaderno y un propósito. Por primera vez en años, miró su barrio. Vio las aceras rotas, la falta de bancos para los ancianos, los niños jugando en aparcamientos peligrosos. Y entonces la vio. Una pequeña plaza abandonada, encajonada entre 2 edificios viejos. Estaba llena de escombros y malas hierbas, un espacio muerto en el corazón de un barrio vivo. En un tablón de anuncios del centro cívico, un cartel casi descolorido anunciaba un pequeño concurso municipal. Ideas para la rehabilitación de espacios urbanos degradados. La fecha límite era en 2 meses. De repente todo encajó. No necesitaba empezar en el Everest. Podía empezar allí mismo, en esa plaza olvidada. El proyecto de la plaza se convirtió en su única obsesión, pero una obsesión sana y constructiva. Su vida adquirió una nueva estructura, un ritmo que no había tenido en años. Se levantaba al amanecer, preparaba café, y se sentaba ante su vieja mesa de dibujo, que había limpiado y restaurado, como si fuera una reliquia sagrada. No se trataba de desempolvar simplemente su antiguo proyecto de fin de carrera, sino de hacerlo evolucionar. Lo adaptó a las necesidades reales que había observado en el barrio.
Pasó horas hablando con los vecinos, con los comerciantes, con los ancianos que tomaban el sol en la única calle con bancos. Escuchaba sus quejas, sus deseos, sus historias. Doña Carmen, la portera, al principio recelosa, acabó convirtiéndose en una fuente inesperada de información sobre la historia de la plaza. Cada conversación, cada apunte, añadía una capa de humanidad al diseño. Marcos le ayudó con el software de modelado 3D, pasando noches enteras en su piso enseñándole las nuevas herramientas, recuperando entre clics y renders la complicidad perdida. Elena revisaba sus bocetos, no desde un punto de vista técnico, sino emocional. Este espacio invita a sentarse, este camino parece seguro para un niño. Javier trabajaba con una intensidad febril, alimentado por el propósito. No solo estaba diseñando un espacio público, estaba tejiendo una red de conexiones tanto en el papel como en su propia vida. Estaba construyendo un lugar para la comunidad, y en el proceso, estaba reconstruyendo su propio lugar en el mundo. La presentación del proyecto se fijó para un martes por la tarde en el salón de actos del centro cívico, un espacio impersonal con sillas de plástico, y una acústica deficiente que parecía diseñado para sofocar cualquier atisbo de pasión. Javier llegó media hora antes, sintiendo un nudo de nervios en el estómago que era a la vez familiar y completamente nuevo. No era la ansiedad paralizante del pasado, sino la adrenalina de alguien que se juega algo importante, de alguien que ha vuelto a tener algo que perder. Llevaba una camisa sencilla pero planchada, y por primera vez en años, se había mirado al espejo esa mañana y había visto a un extraño que empezaba a reconocer. En la segunda fila ya estaban sentados Marcos y Elena, sus dos únicos pilares, sus dos anclas en esta nueva realidad. Marcos le ofreció un pulgar en alto, con una sonrisa tensa que delataba su propio nerviosismo. Elena por su parte le dedicó una mirada serena, una de esas miradas que transmitían una confianza absoluta y silenciosa. El jurado, compuesto por 3 técnicos del ayuntamiento y un concejal de urbanismo, se sentó en una mesa en el escenario, con rostros impasibles y montones de papeles delante. Entre el escaso público, Javier reconoció a algunos vecinos, incluido el dueño del kiosco y, para su sorpresa, a doña Carmen, sentada al fondo con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. El aire estaba cargado de escepticismo. Para ellos, él seguía siendo el chico raro y ausente del 5º piso, y aquella plaza no era más que otro proyecto fallido en una larga lista de promesas políticas incumplidas. Cuando llamaron su nombre, Javier respiró hondo y subió al estrado, sintiendo el peso de 5 años de silencio a punto de romperse. Cuando Javier comenzó a hablar, su voz, al principio un poco temblorosa, fue ganando fuerza y claridad con cada frase. Lo que salió de su boca no fue el discurso técnico y frío que el jurado esperaba. No se limitó a hablar de metros cuadrados, de tipos de pavimento o de especies de árboles. En su lugar, contó una historia, la historia de un barrio que merecía un corazón. Un lugar donde la vida pudiera detenerse un momento a respirar. Habló de los ancianos que necesitaban bancos donde sentarse al sol sin tener que esquivar coches, de los niños que merecían un suelo blando donde caerse sin hacerse daño, y de los jóvenes que necesitaban un espacio donde encontrarse que no fuera el portal de un edificio. Usó términos como memoria colectiva y tejido social, pero lo hizo con un lenguaje tan sencillo y directo que todos en la sala pudieron entenderlo. Proyectó las imágenes de su diseño y la plaza cobró vida en la pantalla. No era un parque genérico, sino un espacio pensado para ellos. Mostró un pequeño anfiteatro para las fiestas del barrio, una fuente de chorros para los veranos calurosos y en el centro, un gran olivo, un árbol que tarda en crecer pero que echa raíces profundas como las buenas comunidades. No mencionó a sus padres, no habló de su dolor, pero al describir la función de cada banco, de cada farola, estaba hablando de su propio viaje, de la oscuridad a la luz, del aislamiento a la conexión. Poco a poco, el murmullo en la sala cesó. Los miembros del jurado levantaron la vista de sus papeles. Doña Carmen se inclinó hacia adelante, atenta. Javier había dejado de ser el fantasma del 5º, para convertirse en la voz de un anhelo compartido. Al terminar, un silencio denso llenó la sala durante un par de segundos, un silencio que no era de indiferencia, sino de asimilación. Luego, alguien al fondo empezó a aplaudir.
Fue un aplauso tímido al principio, pero pronto se le unieron otros, hasta convertirse en una ovación cálida y sincera, que pareció sorprender al propio Javier. Bajó del estrado sintiéndose vacío y lleno a la vez, como si se hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que seguía llevando. Marcos fue el primero en llegar a su lado, abrazándolo con una fuerza que casi le saca el aire. «Has vuelto, cabrón». «Joder, has vuelto», le susurró al oído, y Javier notó la humedad en la mejilla de su amigo. Elena se acercó después, le cogió las manos y simplemente asintió, con los ojos brillantes de un orgullo casi maternal. Incluso doña Carmen, al pasar a su lado para salir, le dio una palmada torpe en el brazo, y gruñó un «no ha estado mal, chico», que para ella equivalía a un discurso de elogio. Los días que siguieron a la presentación fueron una extraña mezcla de calma y tensión. Javier volvió a su rutina, pero todo era diferente. El trabajo en el almacén nocturno ahora tenía un propósito claro, era el medio para financiar su verdadero objetivo. Se encontró saludando a los vecinos en el portal, intercambiando comentarios sobre el tiempo. Ya no era invisible. Sin embargo, la incertidumbre sobre la decisión del jurado flotaba en el aire. Cada vez que sonaba el teléfono o llegaba un correo nuevo, sentía un respingo. Había aprendido a vivir sin expectativas, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, se había atrevido a sembrar una, y el miedo a que no germinara era tan real como la esperanza que la alimentaba. La noticia llegó 2 semanas después, un viernes por la mañana, en la forma más anticlimática posible, un correo electrónico del ayuntamiento con un asunto burocrático y un archivo PDF adjunto. Javier lo vio al despertar, mientras se tomaba el primer café del día. Durante varios minutos, se quedó mirando la pantalla, con el cursor flotando sobre el enlace, paralizado por el miedo. Abrir ese documento significaba enfrentarse a un veredicto, a una realidad que podía impulsarlo definitivamente, o devolverlo al punto de partida. Reunió el coraje que le quedaba, hizo clic, y el archivo se abrió lentamente, revelando un documento de varias páginas lleno de jerga administrativa. Sus ojos buscaron frenéticamente entre los párrafos, saltándose los considerandos y los antecedentes, hasta que encontró la sección clave, resolución del jurado. Y allí estaba, en negrita. Se declara ganador del concurso de ideas para la rehabilitación de la plaza del barrio a don Javier García, por la singularidad de su propuesta, su integración con el entorno y su profundo carácter social. No hubo un grito de alegría, no hubo un salto de euforia. Lo que sintió fue una ola de alivio tan profunda y abrumadora que tuvo que sentarse. El aire pareció volver a sus pulmones después de haber estado conteniendo la respiración durante 5 años. Era real. Había sucedido. Su primera llamada fue para Elena. Apenas pudo articular la noticia antes de que la emoción le quebrara la voz. La segunda fue para Marcos, que sí gritó al otro lado de la línea, un grito de pura felicidad que resonó en el silencioso apartamento de Javier, llenándolo por fin de un sonido de victoria. El verdadero clímax, sin embargo, no fue la notificación oficial sino el sonido de la primera excavadora rompiendo el asfalto agrietado de la plaza abandonada. Sucedió una mañana de abril 3 meses después del concurso. El aire era fresco y olía a tierra húmeda. Javier estaba allí desde el amanecer, con un casco blanco y un chaleco reflectante que le quedaban un poco grandes, sintiéndose a la vez un impostor y el hombre más cualificado del mundo para esa tarea. Observó cómo la pala de la máquina se hundía en el suelo, arrancando las malas hierbas y los escombros de décadas de abandono, y sintió que esa misma fuerza estaba removiendo los últimos vestigios de su propia ruina interior. No se quedó al margen, dando órdenes desde la distancia. Se metió de lleno en la obra. Hablaba con el jefe de obra, revisaba los planos sobre el capó de una furgoneta, discutía sobre la mejor manera de proteger las raíces de un viejo árbol que habían decidido conservar. Se manchaba las manos de barro, el rostro de polvo, y el alma de un propósito tangible. Los obreros, al principio, lo miraban con la desconfianza reservada para los arquitectos jóvenes y teóricos. Pero pronto vieron que Javier no era uno de ellos. Escuchaba, aprendía y trabajaba con una humildad y una dedicación que se ganaron su respeto. Cada zanja abierta, cada tubería instalada, cada bordillo colocado era una victoria personal, la prueba irrefutable de que las ideas, los sueños, podían convertirse en algo sólido, en algo que se podía tocar.
Estaba, literalmente, construyendo su futuro sobre los cimientos de su pasado. La transformación de la plaza se convirtió en un espectáculo para el barrio, y la de Javier en una leyenda silenciosa. Los vecinos que antes lo esquivaban ahora se paraban a mirar los avances, a hacerle preguntas, a ofrecerle su opinión. Él, que había vivido escondido tras unas persianas bajadas, ahora pasaba sus días al aire libre, en el centro de todas las miradas, y se sentía más cómodo que nunca. Marcos pasaba por allí casi todas las tardes al salir del trabajo. No decía mucho. Simplemente se apoyaba en la valla de la obra y observaba a su amigo, moviéndose con confianza entre los sacos de cemento y los planos desplegados, y una sonrisa de inmenso orgullo se dibujaba en su rostro. Un día, sin decir nada, le trajo una bolsa con 2 bocadillos y 2 cervezas frías, y comieron sentados en un palé, como cuando eran críos. Fue la conversación más importante que tuvieron en años, y apenas cruzaron 20 palabras. Pero el momento más significativo llegó una mañana especialmente fría. Doña Carmen apareció con un termo y 2 vasos de plástico. «He hecho café, que con este frío se hiela hasta el pensamiento», dijo, sirviéndole una taza humeante. «Gracias, Carmen», respondió él, sorprendido. Ella lo miró de arriba a abajo, evaluando su aspecto, el cansancio en sus ojos y la determinación en su postura. «Buen trabajo, arquitecto», dijo finalmente, con un tono que no admitía réplica. Esa palabra, arquitecto, pronunciada por ella, sin rastro de sarcasmo, fue la medalla más valiosa que Javier había recibido. Era la confirmación de que había vuelto a casa. A medida que la plaza tomaba forma, también lo hacía la nueva identidad de Javier. Las estructuras de hormigón se levantaban al mismo tiempo que su autoestima. Los caminos de adoquines se trazaban mientras él encontraba una nueva dirección en su vida. Dejó el trabajo nocturno en el almacén, subsistiendo con el primer pago del proyecto y la ayuda de Marcos, que insistió en ser su primer inversor. Su apartamento ya no era una cueva, sino un estudio improvisado, con los planos de la plaza cubriendo las paredes y muestras de materiales sobre la mesa del salón. Ya no era Javier, el chico que perdió a sus padres. Ni Javier, el fantasma del quinto. Era Javier, el arquitecto de la plaza. Los niños del barrio, al pasar por la obra, ya no lo miraban con extrañeza, sino con una curiosidad expectante. Le preguntaban cuándo podrían jugar en los nuevos columpios, o si la fuente echaría agua muy alta. Él les respondía a todos con una paciencia y una sonrisa que ni él mismo sabía que poseía. La construcción física del espacio se había convertido en el andamio de su propia reconstrucción emocional. Cada ladrillo colocado era un paso más lejos del abismo, cada árbol plantado, una promesa de vida. La victoria final no sería el día de la inauguración, ni el corte de la cinta. La victoria era ese proceso. Era estar allí, en medio del caos creativo, cubierto de polvo, cansado pero entero, sintiendo por primera vez en un lustro que no solo estaba ocupando un espacio en el mundo, sino que estaba creando uno. El día de la inauguración de la plaza no fue un acto protocolario con políticos cortando cintas, sino una fiesta de barrio improvisada y genuina. El aire olía a césped recién cortado y a la pintura fresca de los bancos. Los niños, que habían observado la obra durante meses con una paciencia casi sagrada, fueron los primeros en estrenar los columpios. Sus gritos de alegría eran la banda sonora de una victoria colectiva. Javier se mantuvo en un segundo plano, observando la escena desde un rincón, junto a Elena y Marcos. No sentía una euforia desbordante, sino una calma profunda, una sensación de trabajo bien hecho que le llenaba el pecho de un calor sereno. Vio a doña Carmen sentada en uno de los bancos, charlando animadamente con una vecina con la que antes apenas cruzaba palabra. Vio a grupos de adolescentes ocupando el pequeño anfiteatro, no para causar problemas, sino para escuchar música en sus teléfonos, dueños de un espacio que por fin sentían como suyo. El momento más emotivo, sin embargo, pasó desapercibido para la mayoría. En una esquina discreta de la plaza, junto al olivo recién plantado, había una pequeña placa de bronce. No llevaba el nombre de ningún concejal, ni el del propio Javier. Solo una simple inscripción: Plaza de Isabel y Miguel, porque cada espacio que habitamos es un recuerdo del amor que lo hizo posible. Elena le apretó la mano, y Javier,
por primera vez al pensar en sus padres, no sintió el peso de la pérdida, sino el orgullo del legado. Había transformado su dolor en un lugar donde la vida podía florecer. La plaza no solo le devolvió el alma al barrio, sino que también le abrió a Javier un camino profesional que nunca había imaginado. El reconocimiento local, aunque modesto, fue inmediato y tangible. Unas semanas después de la inauguración, el dueño de la panadería le pidió que le diseñara una nueva fachada para su local. Poco después, una joven pareja que acababa de comprar un piso en el edificio de enfrente le contrató para que les ayudara a reformar el interior, buscando maximizar la luz y el espacio. Eran proyectos pequeños, sin el glamour de los grandes estudios de arquitectura, pero para Javier eran el mundo entero. Con el dinero de esos primeros encargos, y un pequeño préstamo de Marcos, que insistió en ser su primer y único socio inversor, alquiló un bajo comercial a 2 calles de su casa. Lo convirtió en un estudio sencillo pero funcional, con una gran mesa de dibujo en el centro y las paredes cubiertas de bocetos y muestras de materiales. Lo llamó Arquitectura con Alma, un nombre que resumía su nueva filosofía. Ya no le interesaba construir edificios icónicos, sino crear espacios que mejoraran la vida de la gente. Su trabajo se corrió de boca en boca, y pronto se encontró con una agenda llena de pequeños proyectos comunitarios y reformas para los vecinos. Había encontrado su nicho, no en las alturas de los rascacielos, sino a ras de suelo, donde la arquitectura se encuentra con la vida real. Sus relaciones personales florecieron en el terreno fértil de su nueva estabilidad. La amistad con Marcos se había solidificado, dejando atrás la dinámica de rescatador y rescatado para convertirse en una relación de iguales. Los domingos por la mañana, era habitual ver a Javier en casa de Marcos y su mujer, jugando con su hijo pequeño o discutiendo de fútbol mientras preparaban la comida. Habían recuperado la complicidad de la infancia, pero con la profundidad que solo otorgan las cicatrices compartidas. Con Elena, su vínculo se había transformado en algo que trascendía la gratitud. Se había convertido en la abuela que nunca tuvo, y él, en el nieto que ella siempre quiso. Comían juntos al menos 2 veces por semana, y sus conversaciones ya no giraban en torno al pasado, sino sobre el presente, los retos de un nuevo proyecto, las anécdotas del barrio, los pequeños planes para el futuro. Elena era su brújula moral, la que le recordaba constantemente el porqué de su trabajo. Incluso su relación con el barrio había cambiado radicalmente. Ya no caminaba con la cabeza gacha, saludaba al kiosquero por su nombre, se paraba a charlar con doña Carmen sobre las derramas de la comunidad, y escuchaba las sugerencias de los vecinos para mejorar la plaza. Había dejado de ser un observador para convertirse en parte activa del tejido social. Había reconstruido su red de afectos, demostrándose a sí mismo que ninguna estructura es tan importante como la que se construye con lazos humanos. El impacto de su trabajo trascendió las fronteras del barrio. La historia de la plaza, contada en un pequeño reportaje de la televisión local, tuvo un eco inesperado. Ayuntamientos de otros municipios cercanos con problemas similares de degradación urbana comenzaron a contactarle. No buscaban un arquitecto estrella, sino alguien que supiera escuchar a la comunidad y traducir sus necesidades en un diseño funcional y humano. Javier se encontró dando pequeñas charlas en centros cívicos, explicando su método de trabajo, que se basaba más en la empatía que en la estética. Se convirtió, sin pretenderlo, en un pequeño referente de la arquitectura social. Este nuevo rol le obligó a desarrollar habilidades que creía no poseer. Hablar en público, negociar con administraciones, y sobre todo, defender su visión de que la buena arquitectura debe ser un derecho y no un lujo. A pesar del creciente reconocimiento, nunca perdió la perspectiva. Rechazó ofertas de grandes constructoras que querían capitalizar su éxito, y mantuvo su estudio en el barrio, fiel a sus principios. Su mayor satisfacción no eran los titulares o los premios, sino ver cómo la plaza que había diseñado se llenaba de vida cada tarde, o recibir un correo de un vecino de otro pueblo diciéndole que su ejemplo les había dado la esperanza para luchar por su propio espacio público. Estaba creando un efecto dominó de pequeñas transformaciones, demostrando que un solo proyecto, nacido de una historia personal, podía inspirar un cambio mucho mayor. La transformación más profunda, sin embargo, fue invisible a los ojos de los demás. Javier aprendió a convivir con su pasado de una manera sana. El recuerdo de sus padres ya no era una fuente de tormento, sino un faro que guiaba sus decisiones.
Una tarde de otoño, un año después de la inauguración de la plaza, sintió la necesidad de visitar el cementerio. Hacía años que no iba. Se paró frente a la lápida de granito gris y, por primera vez, no sintió el peso aplastante de la culpa. En su lugar, sintió una serena gratitud. Les habló en silencio, no para pedirles perdón, sino para contarles todo lo que había pasado. Les habló de Elena, de Marcos, de la plaza que llevaba sus nombres. Les contó que por fin estaba usando el talento que ellos tanto habían admirado, no para buscar la fama, sino para construir algo que importara. Limpió la lápida, colocó un ramo de flores frescas y, antes de irse, posó la mano sobre el frío mármol. No hubo lágrimas, solo una sensación de paz, de círculo cerrado. Comprendió que el mejor homenaje que podía hacerles no era vivir anclado en el dolor de su ausencia, sino vivir una vida plena que honrara la memoria de su amor. La herida seguía allí, y siempre lo estaría, pero ya no era una herida abierta que le impedía caminar. Se había convertido en una cicatriz, un recordatorio permanente de dónde venía, y de la fuerza que había encontrado en la fragilidad. La vida de Javier encontró un nuevo y sostenible equilibrio. Sus días ya no eran un vacío que llenar, sino un lienzo por pintar. Se levantaba temprano, no por obligación, sino por las ganas de empezar. El trayecto de su casa a su pequeño estudio era un paseo de 5 minutos que se había convertido en su ritual matutino, un momento para observar la vida del barrio que él mismo había ayudado a mejorar. Sus jornadas estaban llenas de reuniones con clientes que también eran sus vecinos, de horas frente a la mesa de dibujo buscando soluciones creativas a problemas reales, y de visitas a la plaza para asegurarse de que todo seguía en orden. Ya no huía del silencio. A veces, al final del día, se sentaba en uno de los bancos de la plaza y simplemente observaba, escuchando el murmullo de la vida a su alrededor. Había aprendido que la felicidad no era un destino final, sino la suma de pequeños momentos de propósito y conexión. Su historia, que comenzó con la parálisis del duelo, se había convertido en un testimonio del poder de la resiliencia. Aquella tarde, mientras el sol se ponía tiñendo de naranja los edificios del barrio, Javier sonrió. Comprendió que, a veces, para construir el futuro, solo hace falta que alguien te ayude a cargar el peso del pasado, aunque sea en unas bolsas de la compra. Y en ese gesto, en esa conexión inesperada, se puede encontrar el plano para reconstruir no solo una plaza, sino una vida entera. La historia de Javier no termina con la inauguración de una plaza. Ese fue solo el principio. Su verdadero legado no está tallado en la placa de bronce, ni dibujado en los planos que ahora adornan su estudio. Reside en el efecto dominó que su acción desencadenó en un barrio que había aprendido a vivir de espaldas a la esperanza. Inspirados por la transformación de aquel rincón olvidado, otros vecinos comenzaron a movilizarse. La Asociación de Comerciantes se unió para renovar las fachadas de sus tiendas, creando una calle principal más acogedora. Un grupo de jóvenes, que antes pasaba las tardes en los portales, organizó un pequeño festival de música en el anfiteatro de la plaza, un evento que ahora se celebra cada verano. La plaza no fue solo una obra de cemento y vegetación, se convirtió en un símbolo tangible de que el cambio era posible, de que su voz colectiva importaba. Javier, sin pretenderlo, les había devuelto algo más valioso que un espacio público. Les había devuelto la capacidad de imaginar un futuro mejor para sí mismos. Demostró que la resiliencia de una comunidad a menudo depende de la resiliencia de un solo individuo dispuesto a dar el primer paso, y que sanar un espacio físico puede ser el primer paso para sanar el tejido social que lo habita. Su obra más importante no fue la plaza en sí, sino el contagio de la posibilidad. El pasado para Javier dejó de ser una sentencia para convertirse en un mapa. El dolor por la pérdida de sus padres nunca desapareció por completo, pero se transformó. Ya no era un ancla que lo hundía en la apatía, sino una brújula que orientaba su propósito. Aprendió a hablar de ellos no con la voz quebrada de la culpa, sino con el orgullo sereno de quien honra un legado. En su pequeño estudio, a menudo recibe la visita de jóvenes del barrio, estudiantes que, como él una vez, se sienten perdidos o sin rumbo. No les da sermones ni consejos grandilocuentes, simplemente, les escucha. A veces, les cuenta su propia historia, no como una hazaña heroica, sino como la prueba de que incluso en el punto más bajo,
Cuando el mundo parece haberse detenido, un solo gesto puede volver a ponerlo en movimiento. Les habla de la importancia de construir, no solo edificios, sino también relaciones, no solo espacios, sino también confianza. El recuerdo de la llamada de su madre a Elena, llena de ilusión por su futuro, se convirtió en su motor. Cada proyecto que aceptaba, por pequeño que fuera, era una continuación de esa conversación interrumpida, una forma de decirle al universo que el amor y la fe que sus padres depositaron en él, no habían sido en vano. Su tragedia personal se había metamorfoseado en una fuente de empatía, permitiéndole conectar con el dolor ajeno y ofrecer, no una solución, sino algo mucho más poderoso, la compañía. La definición de éxito, para Javier, se reescribió por completo. Si hubiera seguido el camino previsto antes del accidente, probablemente ahora trabajaría en un prestigioso estudio de arquitectura en el centro de Madrid, diseñando rascacielos de cristal y acero, con un sueldo de 6 cifras y un reconocimiento profesional que se mide en premios y publicaciones en revistas especializadas. Sin embargo, su realidad es otra. Su éxito se mide en unidades diferentes, mucho más humanas. Se mide en el buenos días Javi de los vecinos cuando va a comprar el pan, en las sonrisas de los niños que le enseñan un castillo de arena construido en el arenero que él diseñó, en el brillo de los ojos de Elena cuando le cuenta los avances de su último proyecto. Su mayor premio no es de metal, sino el sonido de la vida llenando la plaza cada tarde, una sinfonía de conversaciones, risas y juegos que él ayudó a orquestar. Descubrió que el verdadero impacto de la arquitectura no reside en la grandiosidad de sus formas, sino en su capacidad para fomentar la conexión humana. Su vida no es la que soñó, es la que construyó a partir de los escombros de un sueño roto, y ha resultado ser mucho más sólida, mucho más real, y en última instancia, mucho más satisfactoria. Es el éxito silencioso de quien encuentra su lugar en el mundo no al escalarlo, sino al echar raíces profundas en él. La jornada de Javier nos obliga a hacernos una pregunta fundamental: ¿dónde reside realmente el punto de inflexión en una vida? A menudo buscamos respuestas en grandes eventos, en decisiones monumentales, o en golpes de suerte extraordinarios. Pero su historia nos sugiere que, a veces, la palanca que mueve el mundo es mucho más pequeña y discreta. Es un impulso de humanidad, un acto de bondad aparentemente trivial, que rompe el ciclo del aislamiento. ¿Qué hubiera pasado si aquel sábado Javier hubiera decidido ignorar a la anciana que perdía el equilibrio? ¿Cuántas vidas a nuestro alrededor están esperando un pequeño gesto que les devuelva el permiso para volver a empezar? Su historia es un poderoso recordatorio de que la resiliencia no es la capacidad de soportarlo todo en soledad, sino la valentía de aceptar una mano tendida. No se trata de ser invulnerable, sino de permitir que la conexión con otro ser humano nos reconstruya. La arquitectura más compleja y vital no es la que se hace con ladrillos, sino la que se teje con hilos de empatía, gratitud y memoria compartida. En un mundo que a menudo nos empuja hacia el individualismo, la historia de Javier es un manifiesto a favor de la interdependencia, la prueba de que la salvación muchas veces no es un acto individual, sino un encuentro fortuito en el pasillo de un mercado. Aquella tarde, en el corazón del barrio renacido, todos comprendieron que a veces, para construir el futuro, solo hace falta que alguien te ayude a cargar el peso del pasado, aunque sea en unas bolsas de la compra. La vida de Javier se convirtió en la prueba viviente de que ninguna herida es tan profunda que no pueda transformarse en un legado, y que el acto más pequeño de conexión puede ser el cimiento de la obra más grande de todas, la de una vida reconstruida. Su historia no es un cuento de hadas con un final feliz, sino el testimonio real de una superación forjada en el día a día, en la decisión consciente de poner un ladrillo sobre otro, tanto en la plaza como en su propia alma. Es la demostración de que, incluso desde el silencio más profundo, se puede volver a encontrar la voz. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada pequeña victoria importa, comparte este vídeo. Suscríbete para conocer más historias reales que nos recuerdan la increíble fortaleza del espíritu humano. Gracias por escuchar.